la manera de enfrentar el enemigo, correr hacia el filisteo, correr a la línea de batalla. David no se quedó viendo que Goliat venía hacia él. Él también corrió hacia Goliat. Yo me pregunto, teniendo un gigante enfrente, ¿correría yo hacia él o saldría huyendo? Y yo me quedé pensando, yo felicito a David. Yo no estoy muy segura de que viendo a Goliat, pero es que ese es el problema. Ya David se había fortalecido, y eso es lo que vimos en el texto a memorizar. Ya David se había fortalecido en el hombre interior, en su interior, con el poder de Dios. Así que él no tenía por qué salir huyendo, porque él había sido fortalecido, tenía la fortaleza de Dios, había recordado en su historia pasada cómo enfrentó a un león, a un oso, que habían ido a atacar a la manada de ovejas que él cuidaba de su padre, y cómo el Señor lo fortaleció para vencer a estos animales. Y dice, estos animales eran tan fuertes y tan grandes, y si el Señor me dio la victoria contra ellos, también me dará la victoria contra este gigante. Así que él corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y ojalá que tú y yo, cuando enfrentemos al enemigo, ya sea que nos ponga algún problema, ya sea la estrategia que utilice de atacarnos, nosotros podamos también fortalecernos con el poder del Espíritu Santo y podamos enfrentar al enemigo corriendo hacia él. Wow. Ay, segunda acción. Estamos hablando de 3 acciones sucesivas, así que la primera es correr al enemigo. La segunda, atacar y mantenerse firmes o defender nuestra posición luchando cuerpo a cuerpo con los enemigos. Wow. Y David nos da su ejemplo. En Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 49 al 51. Dice, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Increíble. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, del filisteo, y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Luchando cuerpo a cuerpo con el enemigo. Yo no sé, yo recuerdo a una hermana de iglesia que ella una vez predicó acerca de cómo enfrentar nuestros gigantes. Y recuerdo que ella mencionó que cuando nosotros enfrentamos a nuestros gigantes, no podemos utilizar las mismas estrategias que utiliza el mundo. El Señor nos va a proveer de estrategias totalmente inusuales, totalmente diferentes a lo que usa el mundo. Una honda y una piedra contra un filisteo que viene con su armadura. Se nos pide que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Este señor venía vestido con toda su armadura. Pero ¿sabe qué? David había intentado ponerse
la armadura de Saúl, porque Saúl le dijo, tú te vas a enfrentar contra un gigante que ha sido un soldado toda su vida, tiene toda una experiencia peleando diferentes batallas. Pero David le dijo a Saúl, ¿sabes qué? Yo también tengo experiencia y el Señor me ha dado el éxito en las batallas que yo he peleado. Pero a diferencia de este señor que venía con toda su armadura puesta, su armadura, David venía con la armadura de Dios, que no era visible. Venía con fe, venía habiendo orado, habiendo obtenido la fortaleza de Dios. Y aquí nosotros nos podemos dar cuenta de que sí, estamos luchando con un enemigo que no podemos ver. Y justamente porque no lo podemos ver, necesitamos vestirnos de la armadura que no se ve. Es la armadura que Dios nos da. Este venía vestido con su armadura, pero David venía vestido con la armadura de Dios, que era invisible al resto del mundo. Y con las dos armas que Dios le dio, una honda y una piedra, logró vencer a un enemigo que era súper más fuerte, súper más grande que David. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotros no hemos enfrentado gigantes en nuestras vidas? ¿Cuántas veces no hemos tenido que enfrentar problemas que parecen inmensamente grandes y que no hay manera que lo podamos resolver? El Señor me está diciendo y nos está diciendo aquí, hey, tú no tienes que enfrentar al enemigo con las estrategias del mundo. Yo te voy a dar las armas con las cuales tú puedes enfrentar al enemigo y vencerlo. Es más, recuerda, nuestro enemigo ya está vencido. Así que mantenernos firmes o ir al ataque cuerpo a cuerpo con el enemigo solamente se puede hacer cuando el Espíritu Santo nos ha empoderado, como dice mi esposo, nos ha dado el poder y nos ha dado las armas para hacer esta lucha frente a frente, cuerpo a cuerpo. Esta es la segunda posición para obtener la victoria. Ya vimos que la primera era ir al ataque. La segunda es la lucha cuerpo a cuerpo. Pero la tercera es interesante. Aquí la tercera nos dice que finalmente debemos hacer retroceder al enemigo. Y recuerdo el texto que vimos ayer. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Wow. Aquí con David, después de que le cortó la cabeza a Goliat, ¿qué pasó con los filisteos? Vieron a su paladín muerto y huyeron. Qué interesante. David utilizó estas tres acciones sucesivas que le dieron la victoria. ¿Cuáles son las estrategias que estamos utilizando nosotros para vencer a nuestro mayor enemigo? Bueno, yo creo que tenemos dos enemigos. El uno está fuera de nosotros y el otro está dentro de nosotros. Pero vamos a enfocarnos en el enemigo que tenemos afuera, que es Satanás. El enemigo que tenemos adentro somos nosotros mismos. Y esa es otra batalla. Pero la de afuera, el Señor nos está diciendo, y el apóstol Pablo nos está diciendo, que nosotros podemos obtener la victoria si utilizamos las estrategias que el Señor nos ha dado. Y ese texto de ayer, que no lo puse, pero debí ponerlo, nos está diciendo que si nosotros
nos revestimos del poder que Dios nos da. En la medida en que nosotros utilicemos las estrategias que el Señor nos da para vencer nuestros gigantes, saldremos victoriosos igual que David. Ups. Muy bien. El momento clave de una batalla en la antigüedad se daba en la segunda de las tres acciones sucesivas, cuando las dos catervas opuestas chocaban entre sí, hablando de los dos ejércitos, en una terrible cacofonía de bronce, madera y carne, todo aplastado, a la que el antiguo autor Jenofonte hace referencia como ese espantoso choque. A mí me fascina cómo estos autores describen algo tan sencillo como dos ejércitos enfrentándose cuerpo a cuerpo, tan simple como eso. Así que la segunda de las tres acciones que vimos son las que se están enfocando aquí en esta lección. Mantenernos firmes, defender nuestra posición en ese momento estratégico es el gran desafío de la batalla de la antigüedad. Y en el combate cuerpo a cuerpo que se producía, cada bando buscaba impulso para el empujón, para justamente vencer al enemigo. El llamado a las armas que hace Pablo refleja un combate en que los soldados estaban agrupados, dando y recibiendo cientos de golpes a quemarropa. Esto lo confirma la descripción que hace Pablo de la batalla de la iglesia contra sus enemigos como un combate de lucha libre. Y yo no lo había visto como un combate de lucha libre, pero bueno, y eso lo vamos a ver en el estudio de mañana cuando estudiemos Efesios capítulo 6, versículo 12. Y también lo vemos en el uso del verbo estar firmes, que se muestra en el versículo 13, para que podamos resistir en el día malo. Hay algo que a mí me llama la atención. El apóstol Pablo me está diciendo y nos está diciendo que aquí él está haciendo un llamado de armas para que nosotros tengamos una batalla cuerpo a cuerpo con el enemigo. Yo estoy pensando, ¿en serio, Pablo? ¿Tú quieres que yo tenga una batalla cuerpo a cuerpo con un enemigo que yo no puedo ver? Explícame esto, explícame esto. Y tú quieres que permanezcamos firmes. Ok, vamos a seguir viendo la guía de estudio a ver cómo se puede lograr esto. Esto, dice el apóstol Pablo, no es una postura relajada, el estar firmes. Estar firmes es participar vigorosamente en la batalla, empleando todas las armas en el combate cuerpo a cuerpo. Un hecho obvio a partir de las imágenes militares de la exhortación que hace Pablo de estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Pero hay algo que a mí me llama la atención. No estamos hablando de estar firmes y de estar en una batalla cuerpo a cuerpo solos. Pablo está hablando del ejército de Cristo. Por eso que desde el capítulo 4, Pablo nos está diciendo que es necesario la unidad. ¿Y cuál es la estrategia del enemigo? Dividirnos. Dividir esposo y esposa. Dividir padres e hijos. Dividir el hogar, que es el núcleo de la sociedad. Si logra dividir, se diluye la fortaleza para pelear contra él. Y más, un hogar dividido
realmente lo que hace es debilitar la iglesia, el cuerpo de Cristo. Si el hogar está dividido y hay varios hogares divididos dentro de la iglesia, eso mina la fortaleza de la iglesia para pelear cuerpo a cuerpo con el enemigo. Es más, inclusive el enemigo utiliza la estrategia de insertar dentro de las Fuerzas Armadas personas que están infiltradas, personas que son utilizadas por el enemigo para distraer, para dividir. ¿Cuántas veces no hemos estado en juntas de iglesia en donde una persona se sale con algún comentario que divide la junta y que en vez de enfocarnos en lo que tenemos que enfocarnos para el avance del evangelio, nos distraemos y nos vamos por la tangente? ¿Cuántas veces no hemos estado en juntas divididas? ¿Cuántas veces se aprueba una cosa en junta y esperando que toda la iglesia acuerpe el plan que se hace para llevar a cabo la obra de Dios? Y se salen unos cuantos realizando otra actividad que debilita la unión. Y se divide la iglesia, cada uno en grupos haciendo otra cosa, en vez de estar todos juntos enfrentando al enemigo cuerpo a cuerpo, con las armas que el Señor nos ha dado. Estrategias. Las estrategias en el antiguo campo de batalla se siguen dando en el nuevo campo de batalla. Y es necesario que tú y yo hoy le pongamos un alto. Sí, hay que ponerle un alto. Hasta aquí, no más división. No más división en el hogar. Tan pronto nos demos cuenta de que el enemigo está utilizando alguna estrategia para dividir el hogar, es necesario decirle alto. ¿Y cómo vencemos al enemigo? ¿Cómo resistimos? Poniéndonos toda la armadura. Y dentro de ponernos toda la armadura, está la oración, está el estudio de la palabra. Cuando vemos que el enemigo nos está atacando, oremos. Pongamos un frente unido. La oración hace que el enemigo salga huyendo. Desde el momento en que tú invocas el nombre de Cristo, el enemigo huye. Esas son las estrategias que están a disposición de nosotros para resistir. Y nos dice Efesios capítulo 1, versículo 27 al 28. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, dice el apóstol Pablo. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Debemos estar imbuidos por el Espíritu de Dios en nosotros, que ya no viva yo, sino que viva Cristo en nosotros. Combatiendo unánimes, juntos, por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Las estrategias que usa el enemigo son las mismas, solo que las ha actualizado. Pero la que mayor le da la victoria al enemigo es la división. Y es por eso que Pablo enfatizó desde el capítulo 4 la unidad, caminar en unidad. Nos dice la hermana White en esta lección, en donde se nos hace un llamado a estar firmes. En el devocional en los lugares celestiales, página 262, lo siguiente. En cada siglo desde la caída de Adán,
La oposición a las agencias del mal ha hecho una guerra continua de las vidas de quienes desean ser leales y fieles a los mandamientos de Dios. Si tú quieres ser leal a Dios, créeme, el enemigo va a atacar con toda su fuerza. Lo hace todo el tiempo. Quienes desean ser finalmente victoriosos deben enfrentar y vencer a las fuerzas de Satanás, quien con fiera determinación se opone a cada paso de avance. Cada vez que tú tratas, dices, bueno, hoy me voy a acostar temprano, hoy tomo la decisión de entregarme por completo al Señor. El enemigo, del momento que se da cuenta que tomaste esa decisión, te va a atacar con cual león rugiente, buscando a quien devorar. Así que vamos a tener que hacerle frente a un enemigo que nos está vigilando, a un enemigo que es astuto, que nunca duerme y que trata incansablemente de minar nuestra fe. Esa es la estrategia, hacernos dudar. Dudar de la existencia de Dios, dudar de que Dios cumple sus promesas, dudar de que Dios realmente se interesa por nosotros. En donde se nos siembre la duda, ya el enemigo está buscando la manera de separarnos de la fuente de poder. Impresionante. Y terminamos diciendo, ojalá pudiera trazar palabras que presentaran este asunto tal como es, dice la hermana White. Dios espera que sus soldados estén siempre en el puesto del deber. ¡Wow! Tenemos un lugar donde estar. El Señor nos ha dado un lugar en el campo de batalla. Nunca hemos de rendirnos ante la tentación. Nunca hemos de ser injustos. ¿Y cuántas veces abandonamos nuestra posición en el campo de batalla detrás de una falda, detrás de una tentación, detrás de una distracción? No hemos de rendirnos, uno, y tampoco hemos de huir. ¡Wow! Lo que dijo el general tenía razón. Nunca de rodillas y nunca derrotados. Siempre de pie y firmes en nuestro puesto. Nunca hemos de rendirnos. Nunca hemos de huir. Confiando en la fuerza divina, hemos de mantener nuestra integridad con una firmeza que no cederá una pulgada. Debemos aferrarnos bien a la palabra escrito está. La espada de la palabra de Dios es nuestra fortaleza, es nuestro alimento diario. La oración y el estudio de la palabra de Dios deben ser nuestros caballitos de batalla. En donde usted descuida la oración, donde descuidemos la oración, ya de partida se rompe la conexión que tenemos con Dios. Y por ahí mismo descuidamos el estudio de la palabra de Dios. Descuidamos el alimento. Así que cuando se descuidan esos dos aspectos esenciales de la armadura, el enemigo tiene el 99.9% de vencernos. Será fácil abandonar el puesto que Dios nos asignó en el campo de batalla. Y más fácil será huir cuando el enemigo nos ataque. Somos soldados de Cristo. Estamos en una batalla, cuerpo a cuerpo. Y sabes que Dios nos ha dado la victoria. La ha dado. Pero tú y yo venceremos.
con las armas que Dios nos ha dado, porque cada uno de nosotros aquí en la carne tenemos que enfrentar a un enemigo que no podemos ver. Y solo a través de la fortaleza y el poder que nos da el Espíritu Santo lograremos que esa victoria que Cristo ya adquirió para nosotros realmente sea nuestra. Yo le pido al Señor de corazón que nos ayude a vencer. Que no nos dejemos intimidar por el enemigo. Que nunca pensemos que los rasgos de carácter que parecieran ser gigantes y que están a punto de aplastarnos, nos venzan. Mayor es aquel que está en mí que el que está allá afuera. El Espíritu Santo nos dará la victoria sobre cada rasgo de carácter que se opone a Dios. Y en la medida en que permitamos que el Espíritu Santo tome el control de nuestras mentes, lograremos la victoria que ya Cristo logró por nosotros. Si deseas ser victorioso en Cristo Jesús, te invito a orar. Gracias, Señor, por la victoria que lograste sobre el enemigo. Espero, Señor, un día poder decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Venciste, moriste en la cruz y Dios demostró su poder resucitando a nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Y ese mismo poder está a disposición de nosotros hoy para vencer cualquier rasgo de carácter, para vencer cualquier problema, cualquier tentación que el enemigo quiere utilizar para vencernos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que ese versículo sea nuestro versículo, nuestro caballito de batalla. La victoria es nuestra. No hay nada que temer del futuro, a menos que olvidemos todas las victorias que el Señor nos ha dado en el pasado. La victoria es nuestra. Solo tenemos que rendirnos y permitir que el Espíritu Santo tome el control. Si Él toma el control por completo de nuestra voluntad, Él nos dará el poder para vencer. La victoria ya es nuestra. Solo es cuestión de tiempo que nuestro amante Salvador vendrá para recogernos a nosotros, sus hijos, y llevarnos a casa. Un poquito más. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Falta un poquito más. Y la victoria que Jesús obtuvo será totalmente nuestra. No nos dejemos vencer en la orilla. Ya está cerca, mucho más cerca, nuestra salvación que cuando creímos. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias por la victoria que nos das en tu nombre. En tu nombre hoy, Señor, venceremos al enemigo. En tu nombre lo pedimos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y que recordemos, todo lo podemos en Cristo, lo podemos en Cristo. Bendiciones. Amén. Damos gracias a Dios y también a Rosita por la lección de escuela sabática. Nos quedamos con la última cita.